Bueno, bienvenidos a todos a esta masterclass de la entrada TDX. Eh, Tenemos en estos momentos 14 personas conectadas y vamos a arrancar con el análisis previo a nuestra toma de la estrategia. Mm, el primer paso, siempre que yo inicio una, siempre que yo inicio una operativa, siempre el primer paso, muchachos. Bueno, hago un paréntesis. Los que tengan alguna duda, siéntanse libres en abrir su micrófono y preguntarla o escribirme por el chat, no hay ningún problema. Siempre mi análisis o mi operativa empieza con el análisis de noticias. A uno les gustan Investing, a otro les gusta Forest Factory. Yo particularmente soy de Forest Factory. Inicialmente hacía un filtro en Forest Factory y solo filtraba las noticias de Estados Unidos. A medida que fui desarrollando la estrategia y a medida que fui volviendo como mi estrategia más contundente, me di cuenta que había elementos que no eran de Estados Unidos que también afectaban. Acuérdense que yo trabajo con las tomas de liquidez de Londres y los que de pronto ya han visto mi otra masterclass y ya han operado conmigo, saben que yo trabajo con esa liquidez de Londres entre el horario de 3 a 6 de la mañana. Entonces, en esas condiciones, yo necesito noticias de Londres, necesito noticias de Tokio y necesito otras noticias en general de la Unión Europea que condicionan un poco la toma de liquidez y con qué fuerza se toma esa liquidez en Londres. Entonces, yo ya no filtro, sino que veo todas las noticias del día. El día de hoy sabía que teníamos estas tres noticias de Estados Unidos muy interesantes, muy importantes, pero además teníamos el conocimiento previo de lo que pasó el fin de semana entre Irán e Israel. Entonces, primer paso, muchachos, siempre en la estrategia TDX y pensaría yo que en cualquier estrategia es analizar noticias. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos acá casi todos, creo que operamos es con análisis técnico. No hacemos lo que se llama un análisis fundamental. Y el análisis técnico no es más que el análisis de la gráfica. Y las noticias no se pueden reflejar en la gráfica. Si las noticias no se reflejan en la gráfica, pues yo no puedo saber cómo se va a comportar la gráfica con esas noticias. Yo puedo hacer unas presunciones, pero no ir más allá de eso. Entonces, siempre, primer paso, muchachos, mirar las noticias. El segundo paso que yo hago en mi análisis de la estrategia es determinar mi BIPOC. Y en determinar ese BIPOC, les voy a pedir que cualquier duda que tengan me la hagan saber, porque yo sé que es algo que genera como una duda, ¿cierto? Esta que están viendo acá fue mi entrada del día de hoy. Entonces, ¿qué es el BIPOC, muchachos? El BIPOC es a qué niveles de precio o de puntos o de ticks, dependiendo del activo, porque el BIPOC funciona para acciones, para futuros, para índices sintéticos. Uy, acaba de pegarse una caída brutal. Entonces, todo esto genera unos niveles de precio. Estas barras que vemos acá son los diferentes niveles de precio. Una parte de la barra está en azul, otra parte de la barra está en amarillo y esta línea roja que acá es el BIPOC. Entonces, no solo se analiza el BIPOC, no solo se analiza este nivel de precio y se marca en la gráfica, sino que además se evalúa este perfil de volumen, cómo se está comportando. Entonces, por ejemplo, esta es la sesión de Nueva York del día viernes. Yo siempre trabajo con el BIPOC del día anterior.
Entonces, para operar el lunes, utilizo el BIPOC del viernes. Para operar el martes, utilizo el BIPOC del lunes. Para operar el miércoles, utilizo el BIPOC del martes y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí eso? Me está diciendo, o sea, ¿cómo leo el BIPOC? Me está diciendo que esta línea roja, este punto, este precio, o sea, 18.165.25, fue el punto donde más contratos se compraron y se vendieron. O sea, el mayor punto de liquidez dentro de la sesión del día viernes de Nueva York. ¿Por qué solo tomo la sesión de día viernes de Nueva York? Y porque ustedes están viendo ahí que está desde las 8 y no desde las 9:30. Porque yo tengo dos condiciones para marcar mi BIPOC. Y es que haya un volumen significativo dentro del contexto de volumen. O sea, para mí este volumen es un volumen interesante si veo que aquí hay un volumen muy bajito. ¿Sí ven? Ah, es que aquí hay dos alticas. Sí, pero miren el movimiento que hubo en esas dos alticas. Nada. Pero yo sí puedo decir que más o menos el día viernes a las 8 de la mañana empezó un movimiento fuerte hacia abajo. Y esa es la segunda regla. La segunda regla es que haya un volumen, es la primera, y que haya un movimiento significativo de las velas. Entonces yo, con un volumen significativo y un movimiento significativo, marco mi BIPOC. Muchachos, ¿por qué marco mi BIPOC en TradingView si NinjaTrader también tiene la opción de marcar BIPOC? Porque en TradingView yo puedo marcar BIPOC gratuitamente. O sea, yo bajo la aplicación TradingView Internet y con la aplicación de TradingView Internet yo la tengo gratuita. Mientras que en NinjaTrader, para yo poder usar el BIPOC, tengo que pagar el software pago, valga la redundancia. La versión gratis no la tiene y yo tengo la versión gratis. ¿Por qué? Porque no vale la pena pagar la versión paga de 1.000 y pico de dólares por unas pequeñas usos que otro software nos los da gratuito. El que tenga la otra versión de NinjaTrader y lo tenga que usar, pues lo pueda usar desde NinjaTrader. Pues muchachos, no vayan a buscar el BIPOC a TradingView. Pero los que no, TradingView es gratuito. ¿Cuál es el que yo uso? Véanlo acá. Se llama perfil de volumen de rango fijo. Entonces yo marco mi perfil de volumen, marco el punto de inicio y el punto de cierre, y él solo me da los puntos importantes. Pero les dije ahorita que no solo se miraba el BIPOC. Por ejemplo, ¿a ustedes qué les dice este punto de precio? El 18.307. Aunque no hay un BIPOC marcado, a mí me dice que 18.307 es una zona interesante para el precio. ¿Por qué? Porque también fue muy alto en contratos. Entonces, si nos vamos en la gráfica a los niveles de 18.307, si nos vamos para los niveles de 18.307, mírenlo por acá arriba, 18.307, ¿dónde está? Mírenlo acá. Resulta que mi entrada fue casi en 18.307. ¿Sí ven? En ese punto, casi en 18.307, fue exactamente una zona de liquidez importante donde la gente se sintió cómoda vendiendo y adiós, nos fuimos a la baja. Entonces, por eso es importante que cuando analizamos el BIPOC no solo analicemos ese dato, sino que miremos la distribución. Por ejemplo, muchachos, a mí estos niveles de precio de 18.343 para arriba no me interesan. ¿Por qué? Porque es que ahí no hubo volumen. De acá para arriba no hubo contratos. Nadie estuvo interesado en estos niveles de precio. Juan, pero es que eso puede cambiar. Sí, eso puede cambiar. Por eso evaluamos noticias. Pero por ahora me dice, lo que yo veo con mi BIPOC es, por encima de 18.339 o 18.340, nadie está interesado en comprar y vender. Mírenlo ahí. Y ahí viene el concepto que yo les decía ahorita en la previa, mientras esperábamos para empezar, y es el concepto de liquidez. El mercado, esto es un negocio y el mercado lo que busca es ganar plata, ya. O sea, el mercado no busca nada más. Entonces, mucha gente dice, pero Juan, es que yo opero con medias móviles, yo opero con esto. Muchachos, yo también lo hice. Pero el mercado no se mueve porque dos Juan, medias. mira, ¿Sí? perdona que te interrumpo.
¿Cómo Dale, fue que dijiste Hendrix. otra vez? O sea, ¿cómo fue que tú determinaste ese punto ahí en el Claro stop que sí. loss con el Bipoc? No, no, no. O sea, yo mi entrada la hice por TDX. Yo todavía no les he dicho cómo entrar acá. Les No, no, yo estoy, entiendo, pero les estoy ¿cómo diciendo que, determinaste esa zona? exactamente, les estoy diciendo que casualmente mi punto, este punto de acá, Hendrix y todos, este punto es 18,338, no, perdón, 18,313 y entre 18,301 y 18,313. O sea, esta barra que tengo aquí. Esta barra que tengo aquí, para mí, aunque no sea la barra de BIPOC, es una barra muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice el BIPOC? El BIPOC me dice, a este nivel de precios, la gente se siente cómoda comprando y vendiendo. O sea, el día viernes en Nueva York, mucho ente del mercado creyó que este nivel de precio era un nivel justo. Los que iban alcistas confiaron en que era un buen precio para comprar y los que iban bajistas confiaron en que era un buen precio para vender. O los que iban bajistas confiaron en que podían vender para cubrir sus compras más atrás. Pero en general, por la razón que sea, el mercado tuvo un consenso en que el 18,165 fue un precio justo para el día viernes en el micro del Nasdaq. ¿Estamos claros con ese concepto del BIPOC? El BIPOC es la zona de precios donde más contratos se movieron. Sí. Entonces, ¿por qué es importante para mí este punto? Porque a pesar de que no es tan grande como el BIPOC, es muy grande. ¿Qué me dice a mí este punto? Que este punto es una zona donde mucha gente también pensó que se podía comprar y vender. Y cuando me voy para adelante, en esos niveles de 18, desde 18,300 hasta 18,312, cuando me voy para adelante y llego a mi entrada del día de hoy, me doy cuenta que entre 18,300 y 18,312 fue mi entrada. O sea, otra vez ese punto fue un punto donde mucha gente se sintió cómoda. Tan cómoda se sintieron que mire el super movimiento que hubo. Acordémonos que el tamaño de esas maruboso o de esas velas grandes se da es por un volumen de contrato que mueve. O sea, esas velas grandes son velas de poder que me dicen a mí. Hay gente que quiere mover el mercado. Entonces, es tan importante ese precio que a ese precio, a ese nivel de precio, fue exactamente mi entrada. Les soy honesto, no les voy a meter chisme. Juan, cuando metiste la entrada, ¿sabías eso? No, no lo sabía. Fue, fue el mercado operando, o sea, el mercado otra vez diciéndome, hey, ese nivel de precio que viste por allá en el BIPOC, mira que sí es importante, porque fue un nivel que el mercado volvió a analizar que era importante y que ahí el mercado se sintió como vendiendo. Más aún si sabíamos que veníamos de esas noticias que les dije el fin de semana. Entonces, básicamente, esta es mi entrada. Juan, entonces usted tomó su entrada en TradingView porque la tiene ahí. No, muchachos, yo no tomo entrada en TradingView, yo solo opero en NinjaTrader. Este es mi bitácora. Pues, yo hago mi bitácora, pues aparte, ustedes de hecho muchos la tienen, los que no la tengan con mucho gusto se las paso, pero yo lo que hago es que acá yo dibujo mis entradas, porque los fines de semana yo hago backtesting. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos entradas, esta salió en pérdida, ahí está la X, y esta salió en profit, ahí está el chulito. Entonces, ¿por qué una salió en pérdida? Entonces yo me siento el domingo a analizar mi gráfica y a ver por qué salió en pérdida. ¿Por qué analicé mal? ¿Qué error cometí? Esa es una forma que yo utilizo como para guiarme, pero no, o sea, no crean que yo tomo mis entradas en TradingView, no, yo no tomo mis entradas en TradingView, yo solo opero en NinjaTrader. Bueno, este fue el que les iba a mostrar y se me vino. Entonces, estamos claros con ese concepto del BIPOC y ese concepto de este indicador de volumen. Listo. El que tenga alguna duda, me dice. Después de este punto del TradingView, donde yo ya dibujé mi BIPOC en NinjaTrader, lo ven en rojo acá, 18,166. Entonces yo abro mi DXY
y dejo mi DXY en otra pantalla. ¿Por qué? Porque el DXY es el valor del dólar, es el índice del dólar americano. Y el Nasdaq tiene un movimiento contrario, ojo, no exactamente contrario, sino tendencialmente contrario al DXY. Y eso no es porque es que sí, no, eso tiene una razón de ser y se las voy a explicar. Si el dólar toma fuerza, o sea, el dólar sube, eso tiene una implicación. Y tiene una implicación básicamente en Forex, tiene una implicación básicamente en oro, tiene una implicación en petróleo. Entonces, cuando el dólar sube, arrastra consigo mucha liquidez. ¿Por qué? Porque esas subas del oro, esas subas del dólar, esas bajadas de los pares de monedas, acuérdense que el mercado más grande de trading es Forex. Forex es más grande que el resto juntos. Arrastra mucha liquidez. Y cuando arrastra esa liquidez, pues el precio tiende a bajar. Juan, entonces siempre que el DXY suba, el Nasdaq baja. No, pero sí es un indicativo. Cuando uno ve un DXY muy alcista, quiere decir que el Forex, el petróleo, los futuros agrícolas y otros elementos como el oro y otros metales pueden ir muy fuertes. Y ese movimiento tan fuerte quita liquidez y hace que los mercados caigan. Hay movimientos particulares, por ejemplo, cuando Nvidia, una empresa que está en Standard Poor's y en Nasdaq, pero que es muy importante para Nasdaq, muestra unas ganancias o hace unos reportes importantes, uno sabe que Nasdaq ese día sube. Independiente de lo que pase, uno sabe que Nasdaq sube. Y el día que Nvidia se cae, Nasdaq se cae. O sea, hay elementos que uno tiene que ir mirando, ¿cierto? Mucha gente me pregunta, ¿por qué Nasdaq? Yo la verdad, y mucha gente empezó conmigo hace un año en GBC, y saben, yo me enamoré de Nasdaq desde el primer módulo de GBC, y me he especializado, y un profesor de nosotros, de muchos de nosotros, que se llama Rafael, nos enseñó que hay que tenerle más miedo al que da una patada 1000 veces hasta que se vuelve un, un, un maestro que el que sabe dar 1000 patadas distintas. Y yo a él le aprendí que yo quería volverme el maestro en Nasdaq. Por eso no, pero si no, Nasdaq, no más. Le he dado varias oportunidades al Standard Poor's y su velocidad no me gusta, no me entiendo. Para los que se han leído trading en la zona, pues me entenderán que no llego a la zona que me gusta. Por eso opero Nasdaq. Entonces, cuando ya sé la tendencia, yo miro tendencias en altas temporalidades. Ahí acabó de sonar la alerta del rover, una de las estrategias. Después miro 5 minutos y después cuando voy a operar, yo solo opero en 5 minutos o en uno, miro si en 1 minuto o en 5 minutos tengo posibilidad de entrada. Entonces, acá les voy a mostrar 1 minuto y les voy a mostrar 1 minuto aquí. Entonces, miren acá. ¿Qué pasó aquí con DXY? Cayó en las últimas velas de 4 o 5 minutos. ¿Y qué pasó aquí? Va para arriba. Acuérdense que este DXY va atrasado 10 minutos porque yo no pago data acá. Entonces, si ven, cuando este tiene ganas de bajar, este tiene ganas de subir. Entonces, no se da siempre, pero para que tengan una idea. Entonces, ya tengo en una de mis pantallas, tengo mis noticias. En esa misma pantalla, al otro ladito, pongo mi TradingView con mi DXY abierto, después de haber analizado mi perfil de volumen y mi BIPOC. A mí no me interesa volver a mirar ese MNQ del TradingView solo hasta que termino mi operativa y meto y registro mi entrada. Entonces, tengo abierto mi DXY y ahora sí, vamos a la gráfica. ¿Qué es la gráfica? ¿Qué es mi estrategia TDX? Mi estrategia TDX es básicamente una estrategia de Smart Money donde opero con breakers, con order blocks y con fair value gaps, básicamente. Entonces, están viendo unas líneas verdes horizontales.
Esas líneas verdes horizontales son líneas de liquidez y se determinan en una hora. Entonces, para hacerlo más o menos fácil, ¿en qué puntos de la gráfica veo zonas de toma de liquidez? ¿Dónde veo que la plata cambia de mano? Entonces vamos a cogerla aquí. Aquí empezó una tendencia alcista, o sea, aquí mucha gente empezó a comprar, empezó a comprar, empezó a comprar. Cuando usted empieza a comprar, se empieza a quedar sin plata, se empieza a quedar sin plata. Usted compra y compra y compra y se queda sin plata. Y cuando llega a un punto donde usted se siente cómodo revendiendo lo que ya tiene, porque tiene mayor valor, usted vende. Esas zonas son zonas de liquidez. El que venía aquí comprando y agotando sus recursos, comprando y comprando, comprando, aquí decidió entrar en ventas y arrancó para abajo. Juan David, ¿usted vendiendo sus 3 contraticos micro mueve esta gráfica? No. Por eso el concepto se llama Smart Money. El Smart Money no se llama porque sea un concepto de que uno es inteligente, que es una forma inteligente de operar. No, el Smart Money viene porque Smart Money son los grandes ballenas del mercado, los que realmente mueven. ¿Uno qué hace? Uno se monta la ola que ellos hacen. Entonces el Smart Money son ellos, no es uno. El Smart Money Concept son conceptos que manejan los que mueven las olas para uno poderse montar en ellos. Entonces ellos suben y después liquidan sus posiciones o entran en ventas, pero ustedes pueden ver siempre que la fractalidad del mercado se repite y que cuando se rompe ese equilibrio y hay un imbalance, lo hace de manera muy fuerte en esa zona de liquidez. Entonces, aquí podemos ver esta banda de liquidez donde el precio intentó seguir y no fue capaz, vino y llegó a otra zona de liquidez y no fue capaz de romperla, vino y la rompió, y siempre que la rompe, si ven que la rompe fuerte, una vela grande, fuerte que la rompe, y normalmente cuando la rompe deja un imbalance. Entonces vemos acá que deja en esa zona un fair value gap y que después viene a cubrirlo para balancear las órdenes y baja. ¿Sí me entienden? Entonces, estas zonas de liquidez, no se preocupen por el concepto de imbalance, que ahorita lo vemos más, estas zonas de liquidez yo las determino en gráfica de 60 minutos. ¿Cómo las determino? De atrás para adelante. Cuando empecé a hacer mi análisis hace mucho tiempo, dije, ¿en qué punto las velas de 60 minutos cambian de liquidez? Juan, ¿eso es exacto como un relojito? No, son zonas aproximadas y subjetivas. Las suyas, tranquilo, pueden ser distintas a las mías, no pasa nada. Pero vea que son zonas que yo llevo marcadas hace mucho tiempo y se siguen cumpliendo. Por ejemplo, yo esta zona no la marqué el 5 de abril, yo la marqué hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué esta zona me volvió a rechazar? ¿Y por qué esta zona aquí justo me volvió a rechazar? ¿Y por qué esta zona aquí justo me volvió a rechazar? ¿Y por qué esta zona aquí justo me volvió a rechazar? ¿Y por qué esta zona aquí justo me volvió a rechazar? Y esta zona aquí me volvió a rechazar. Y cuando me rompió esta, la rompió con mucha fuerza y llegó a la otra y volvió a rechazar. Muchachos, no porque Juan David sea un teso, es porque es la fractalidad del mercado. El mercado busca repetir sus acciones. El mercado busca conceptos que lo hicieron sentir cómodo antes. ¿Por qué? Porque ellos buscan esa comodidad. El mercado está manejado por personas que lo que quieren es, ya busqué mi plata, ahora, ¿por qué esta suba fue exactamente hasta una zona de liquidez? Porque fue una zona que en el pasado ya hizo sentir cómodo al mercado. Entonces, otra vez se repite, ¿por qué este punto paró exactamente en esta zona de liquidez, muchachos? Porque ya se sabía que iba a parar ahí, el mercado es fractal. ¿Por qué cuando rompe tan fuerte? Miren, muchachos, el rompimiento que hizo. Porque cuando rompe zonas tan importantes tiene que ser un volumen muy grande y ese volumen grande deja imbalances y de esos imbalances es que nosotros nos pegamos para que cuando vengan a cubrir esos imbalances nosotros podamos subirnos a la ola. Más o menos van bien. Si tienen alguna duda, abierto a que me pregunten. Terminé mi análisis en hora. ¿Vale? Terminé mi análisis en hora. Terminé mi... Juan, Andrés, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, Juan, repite esa última parte del imbalance
que tomaste allí. No, yo no he la tomado última- ningún imbalance, simplemente les digo, Ah, ok. eso, yo hago mis entradas en 1 minuto y en 5 minutos. Ojo, yo no hago entradas en 60 minutos, pero siempre empiezo mis análisis a los 60 minutos. Yo empiezo mi análisis en día, pero veo varias temporalidades. En la temporalidad de 60 minutos, en la temporalidad de 60 minutos, yo lo que hago es analizar mis zonas de liquidez. Esas zonas de liquidez normalmente, Andrés, y para el resto de los muchachos, solo se rompen si hay una fuerza de mercado demasiado grande. ¿Qué es una fuerza de mercado demasiado grande? Una noticia importante, un rompimiento de una zona de soporte o de resistencia de una de las empresas grandes del Nasdaq, o un evento, digamos que, no sé, como el que pasó ahora con el cuento de Irán e Israel, una guerra, un tema de supply del petróleo, ese tipo de cosas, políticas económicas, suba de tasas de interés, o sea, ese tipo de noticias generan un volumen. Acuérdense que el mercado está manejado por personas que sienten temor, euforia. En esa temor y en esa euforia hacen movimientos muy fuertes y esos movimientos fuertes generan imbalances. ¿Qué son imbalances, Andrés? Son esa euforia o ese temor que mueve el mercado, genera tantas órdenes en ventas y es temor, o tantas órdenes en compras y es euforia, que muchas de las órdenes se dejan sin ejecutar. Y como el mercado está buscando plata, entonces el mercado naturalmente vuelve a cubrir esa plata. Willy, contame. Juancho. ¿Cómo Juancho, vas? tengo una pregunta. Sí, claro. Con respecto a tus puntos de interés, ya sabemos pues que vos te ayudas como con ese indicador para sacar tus puntos de interés. Oh, Pero qué parámetros, sí, pero qué, yo solo saco el BIPOC, que es esta línea roja que hay acá, del indicador. Las ajá, líneas verdes las saco yo de la gráfica. sí, listo, correcto. Entonces ya tenés tu POI, pero qué parámetros utilizas vos para, eh, ¿cómo te lo explico? Para asegurar tus puntos de interés, tus entradas. ¿Qué parámetros utilizas vos? Me explico. Utilizas breaker obstructos, utilizas shocks, utilizas una toma de liquidación antes de un breaker, o pues sí me hago entender, Sí. porque tus explicaciones son muy buenas y vos sos muy a la toma de liquidez, pero veo que cuando entras en tus POI, pues no sé si de pronto no lo has aclarado ya o de pronto me adelanté, que tus puntos de entrada, ¿con qué los confirmas? Ya sea Exactamente. No te preocupes, Willy. Tienes Dale. toda la razón, no he llegado allá. Listo, Yo dale, dale. eso lo Sí, hago. yo pienso Eso que lo parte hago de la pregunta, solamente en 5 y en 1 minuto. Yo en 60 Ujú. minutos no busco absolutamente nada de eso. Solo lo hago Juan, en 5 y en 1 minuto. En yo pienso que 60. parte de la pregunta que él también tiene, que lo leí así también, sí se adelantó, pero también él piensa, o sea, él tiene como la misma inquietud que yo tengo. Por ejemplo, ¿cómo tú determinas la franja de liquidez? O Ok, sea, listo. ese sería un punto importante, porque, o sea, yo veo la liquidez, ¿verdad? En cada punto, pero ¿cómo tú determinas el ancho, el tamaño de la liquidez? Listo. Mira, por ejemplo, yo me vengo para esta zona. Voy a hacer un ejemplo cualquiera con cualquier barra de liquidez. Vamos a hacerlo con esta barra de liquidez. Mira, yo llego, supongamos que hoy voy a empezar a analizar mi gráfica y que voy a empezar a analizar desde el 3 de marzo. Entonces yo veo este puntico acá, ¿cierto? Veo este máximo acá, veo este máximo acá. Acuérdense que estoy del 3 de marzo para atrás, o sea, lo que es 5 de marzo, 6 de marzo, todo esto no sé qué existe. Entonces yo me vengo para acá y veo que esta zona fue un máximo y sigo para acá, esperemos a ver hasta dónde me toca devolverme. Acuérdense que se hace de atrás para adelante. ¿Será que cogí una muy alta y es el máximo histórico? No, por acá debe haber más. No, debe ser el máximo histórico. Vamos a ver. Les voy a explicar con esta que está más visible para que lo vean bien.
Digamos que yo acá la gráfica va aquí en 7 de diciembre. Entonces yo veo que acá hay un máximo, que acá hay otro máximo, que aquí hay una zona de rechazo, o sea que esta zona ya se me confirmó como punto de resistencia aquí y como punto de soporte acá y como punto de resistencia aquí y como punto de resistencia aquí y como punto de soporte acá. Si ven, si empiezan a ver que hay un montón de casualidades de la gráfica, empieza a ser un punto interesante. Entonces yo ahí determino que ahí empieza mi zona de liquidez. Juan, ¿cómo la quitas? Cuando encuentro una zona más o menos del mismo interés. Una zona aquí me sirvió como resistencia, acá me sirvió como soporte, aquí me sirvió como soporte, aquí me la rompió. ¿Y cómo debe ser la condición para que me la rompa? Fuerte, con una vela fuerte, una Marubozu fuerte, véanla acá, una Marubozu fuerte. Y si me voy para atrás, entonces encuentro que más o menos a este mismo nivel, aquí otra vez, aquí otra vez, aquí otra vez, aquí otra vez. Entonces empiezo a tener una franja. Empiezo a tener una franja más o menos. Acuérdense, muchachos, eso no es palabra de Dios, no es que tiene que ser a ese punto, es que la franja mía no llega a 16.338, sino a 16.310. Muchachos, no para nada. No para nada. Acuérdense que son zonas de liquidez que hacen sentir cómodo al mercado. Puede que a veces llegue, a veces no. Pero así yo lo determino. Por ejemplo, acá sirvió como resistencia, después vino acá y esta sirvió como soporte, después vino acá y sirvió como resistencia y cuando la rompió, ¡prun! Solo la rompen con un imbalance, solo la rompen con un imbalance. Si no hay un movimiento muy fuerte que me rompa el balance del mercado, no me la rompe. Juan, o sea que vos estás tomando entradas entre soportes y resistencias y los mínimos que va dejando el mercado. Sí, pero tengo una estructura para tomarlos. O Ok. sea, si entro por breaker, si entro por swipe de liquidez y si entro por order blocks y fair value gaps. O sea, yo no entro porque, salió de una zona de liquidez, entonces entremos. No. Yo busco ya en temporalidades más bajas otras estructuras y otros patrones que ahorita más adelante se los muestro. Pero básicamente sí, después de que yo veo que salen de una zona de liquidez, que me toma la liquidez de un máximo anterior, que me manipula un máximo anterior. El caso que yo utilizo es máximo de Londres entre 3 y 6 de la mañana. ¿Por qué entre 3 y 6 de la mañana? Porque fue la hora en que yo encontré que había mayor movimiento y toma de liquidez. O sea, es como la apertura de Londres. Lo que nosotros hacemos en la apertura de Nueva York, ellos lo hacen en la apertura de Londres. Entonces, ¿qué es la liquidez? ¿Yo cómo puedo evaluar una liquidez en una gráfica? Se los voy a mostrar para que ustedes entiendan por qué hay una liquidez. Y porque yo cuando hago los análisis por la mañana, yo les digo, el precio debe ir acá. Ustedes muchas veces dirán, pues Juan David, ¿por qué cree que va a ir allá? Yo les voy a mostrar porque yo creo, porque nunca es que estoy seguro, si yo estuviera seguro, créanme que hace mucho rato estuviera por ahí haciendo otras cosas, pero porque yo creo que va a pasar. Entonces, porque yo creía esta mañana que íbamos a ir muy bajistas. Porque resulta que esta mañana, además de lo de Israel e Irán, yo sabía que el precio estaba haciéndome un rally alcista y que este rally alcista antes de Londres me había tomado, no me había alcanzado a tomar, perdón, la liquidez de este punto y la liquidez de este punto. Juan, pero ¿cómo así? Es que yo no entiendo por qué hay liquidez en esos puntos. Muchachos, alguno que me responda. Si yo tiro una orden de compra aquí, si yo tengo una orden de compra aquí, ¿qué queda aquí debajito? ¿Qué queda aquí debajito de la orden de compra que yo tiré aquí? ¿Stop loss? El stop, ¿sí o no? Si yo voy hacia arriba en compras, la única forma de yo tomar el dinero del mercado es ¿cuál? A través del Comiéndome, stop. comiéndome el stop.
el mercado busca esos stops. Por eso siempre que vamos a cursos y que vamos a cosas, seguramente los que estamos acá conectados hemos ido a muchos cursos, escuchamos que nos dicen, es que muchos de los traders pierden y la plata de los que ganan los otros viene de su bolsillo. Claro. Entonces esto, ahorita preguntaba a Willy una cosa y es, ¿usted entra con swipe de liquidez? Sí. ¿Qué es un swipe de liquidez, muchachos? Un swipe de liquidez es esto. Es este barrido que me barrió la liquidez tomada de todos estos puntos. Porque aquí abajito había stops que esto no pudo tomar. Aquí había stops que esta bajada no pudo tomar. Entonces él tiene, después de acumular aquí, tiene que ir a buscar liquidez. Por eso los mercados hacen avances y retrocesos, porque ellos tienen que venir a buscar esa liquidez. ¿Qué uso yo para entrar? Básicamente, uso Choch. Aquí, por ejemplo, se dio un breaker bajista y ese breaker bajista confirmó un Fair Value Gap. Juan, ¿por qué no lo tomaste? Porque yo no hago entrada en hora, yo hago entrada solo en minuto. Y ahorita en 15 minutos les voy a mostrar breaker alcista, breaker bajista. Acordémonos que un breaker es máximo bajo y un máximo superior al anterior que me rompe el último mínimo y que en la ruptura me deja un Fair Value Gap o un Order Block. Entonces ahí confirmó este Fair Value Gap y se fue para abajo. Entonces, después de que yo analizo mi gráfica y veo, por ejemplo, que me viene aquí, vea esta liquidez que hubo acá. Muchachos, desde el día 5 de abril había liquidez en esta zona del mercado, en esta zona del mercado, en esta zona del mercado. Desde el 5 de abril aquí no había habido más órdenes. Aquí había un montón de stops en venta que nadie había ejecutado. Él tenía que venir a ejecutarlos. Ojo, entonces siempre se va perdiendo plata. No, es que ¿cómo se ejecutan los stops? O comiéndoselos o liquidando la posición. Entonces, ¿qué pasa si yo liquido una venta que monté aquí? Entonces yo puse en venta, puse en venta, puse en venta, puse en venta. Yo como liquido una venta. ¿Quién me dice yo como liquido una venta cuando estoy en corto? Una compra. ¿Cómo liquido una venta? Comprando. ¿Y qué pasa cuando compro? Va para arriba el mercado. Entonces, ¿cómo se toma liquidez? O comiéndose los stops o liquidando posiciones porque la gráfica se me vino en contra. Entonces, si yo tomo una posición en corto acá, porque esperaba que llegara a 17.800 y no llegó, sino que aquí se devolvió, entonces yo liquido mi posición y cuando liquido una posición en corto, lo que estoy haciendo es comprando. Entonces, cuando yo liquido mi posición en corto, lo que estoy haciendo es agregando otro contrato en compra, porque yo aquí vendí lo que no tenía, me lo prestó el broker para aquí, con la esperanza de que cayera, para aquí comprar más barato, devolverle a él lo que me prestó y ganarme la diferencia. Entonces, cuando yo liquido mis posiciones en venta, hago que la gráfica suba. Entonces, cuando yo estoy hablando de tomar liquidez, no es que sí o sí me tiene que salir en stop, no. Es que la gráfica se me vino en contra y liquido mi posición. Entonces, el mercado se mueve en la liquidez. El mercado se mueve porque quiere platica. Entonces, yo después de que analizo para dónde va la gráfica, en una hora, qué es lo que quiere hacer el mercado, dónde tiene liquidez pendiente, dónde se está acumulando. Ya mi análisis empezó con las noticias, ya tengo el DXY, ya tengo 60 minutos, ahora me voy para la pregunta de Willy. Juancho, entonces, ¿cómo entras? Entonces, vamos a hacerlo con la última entrada. Bueno, espere que me falta otra cosita antes de que se me enrede. Dos rayas amarillas sólidas, esta y esta. Gap semanal. ¿Cuándo se marcan los gaps semanal? Última vela con la que cerró en 5 minutos el viernes el mercado y primera vela con la que abrió el 5 minutos el domingo el mercado. ¿Está claro? Última vela con la que cerró el viernes el mercado, primera vela con la que abrió el domingo el mercado. Y eso me hace un gap semanal. Sólida, quiere decir en la semana en curso.
con punticos, pues con rayitas, quiere decir hace 2 semanas. Con una raya y un punto quiere decir hace 3 semanas. Con una raya y 2 puntos quiere decir hace 4 semanas. Y con puntos quiere decir hace 5 semanas. La próxima semana esta de puntos desaparece. Esta será de rayitas, esta será de raya y punto, esta será de punto, punto y raya y esta será de puntico sola. Todos los domingos se hace eso a las 7 de la noche. Bueno, o los lunes por la mañana, pues eso sí, pues ya cada quien. Entonces, vamos a ver qué hizo Juan David este domingo. Este domingo, véanlo acá, a las 5 de la tarde abrió el mercado. Aquí estaba, la última vela en 5 minutos me cerró acá. Y la primera vela me abrió acá. Y me hizo el gap semanal. Juan, ¿por qué marcas el gap semanal? Porque el gap semanal es atrayente de precios. Juan, ¿por qué es atrayente de precios? Porque deja órdenes pendientes. Porque si yo tengo un gap, quiere decir que el mercado no se movió en ese rango de precios. Las órdenes que estaban para ejecutarse ahí no se ejecutaron. Está claro porque el gap semanal. Ojo, el gap semanal, cuando es como el de esta semana, no es tan atrayente. O sea, no mueve tanto el mercado. ¿Por qué? Porque el gap fue bajista, pero la vela salió alcista. O sea, me cubrió las ventas o las compras que había en ese rango de precio. Pero cuando el gap es, por ejemplo, si la vela cerró aquí y la otra se abrió aquí y me dejan esto sin una vela y sin nada acá en la mitad, muchachos, ese gap va a traer el precio toda la semana. ¿Está claro el concepto de gap semanal? Y ahora sí terminamos. Gráfica de 60 minutos y de 5 minutos empezamos. Entonces, ¿qué hago yo cuando ya terminé mi análisis todo y ahora me vengo para la gráfica de 5 minutos? Esta línea azul la pongo a las 3 de la mañana y esta línea azul la pongo a las 6 de la mañana. Esta línea morada la pongo en el mínimo de Londres y esta línea morada la pongo en el máximo de Londres. ¿Cómo hago yo mis entradas? Entonces mis entradas yo las hago. Manipulación o del máximo de Londres o del mínimo de Londres. Primer paso. Si no hay manipulación ni del máximo de Londres ni del mínimo de Londres, Juancito se queda fuera del mercado. ¿Por qué? Porque ya he hecho muchas entradas como para darme cuenta que cuando se hace esa manipulación, el mercado se mueve más limpio y no me pone a sufrir. Básicamente. Entonces, cuando yo no veo manipulación del máximo de Londres o del mínimo de Londres, no entro. Entonces, vino el mercado, me marcó el mínimo de Londres, me marcó el máximo de Londres, cayó acá un poquito, subió y me manipuló, hice el video por ahí a las 8 de la mañana y les dije, muchachos, no me convence esto, de hecho en el video lo pueden ver del análisis de esta mañana, no me convence esto, él tiene que venir a cubrir un poco más de este gap semanal, porque tiene que tomar más liquidez. Vino y tomó liquidez, y me deja, y ahora sí vamos al tema que me preguntó Willy, y es, ¿cómo entras, Juan? Entonces, tendencia alcista. Un choch. Me deja un fair value gap gigante en 5 minutos. Entonces, cuando yo veo ese fair value gap gigante en 5 minutos y yo solo dejo que mi gestión de riesgo me haga perder máximo 20 puntos, yo digo, yo no puedo coger una orden con 43 puntos. No la puedo coger. Ojo, no me hubiera sacado en stop, pero yo no la puedo coger. ¿Por qué? Porque mi gestión de riesgo no me deja. Entonces, Juancito, como ya tiene al menos una confirmación, que es el choch, el cambio de estructura, entonces se va por un minuto. Y me voy para un minuto y encuentro el mismo order block, el mismo fair value gap que tenía allá,
Pero ¿qué pueden notar? Que yo ya lo puedo cortar. Porque ya estoy viendo en un minuto que la fuerza realmente fue en la parte superior del Fair Value Gap, que aquí sí se alcanzaron a cubrir. O sea, aquí arriba sí se alcanzaron a cubrir las órdenes, porque ¿qué es un Fair Value Gap? Es un gap de órdenes de mercado. Se falló en llenar esas órdenes de mercado. El movimiento aquí bajó tan rápido que dejó órdenes sin llenar. Entonces el mercado vuelve a buscar esas órdenes. Entonces, cuando entro en un minuto me doy cuenta que aquí que encuentro. Vamos a ver quién me dice qué es esto. Subo. Los que ya vieron mi otra masterclass o ya han estado conmigo, ya esto lo hemos visto mucho. Josh, ¿verdad? Yep. Yeah. ¿Cómo se llama esto, muchachos? Un breaker bajista, ¿no? Un breaker bajista, exactamente. ¿Dónde está el choch? Vean el choch acá. Acordémonos que el choch es change of character. O sea, me está rompiendo para dejar un mínimo más bajo que el último mínimo. ¿Sí o no? Aquí tengo un mínimo más bajo que este último mínimo. Entonces, vengo de una tendencia alcista que me hace mínimo, máximo más alto, mínimo más alto que el anterior. Aquí no me hace un máximo más alto, me hace una mitigación. Después sí me lo rompe. Cuando me lo rompe, se me constituye en un breaker, porque acuérdense que para que sea un breaker tiene que haber toma de liquidez. O sea, la liquidez que había aquí en este punto, que no me la pudo, que no fue capaz de tomarme la liquidez de este punto, ¿dónde se tomó? Aquí. O sea, había dos puntos donde los stops estaban por encima, y esto vino a tomarme esa liquidez. Entonces, ya sé que hay un movimiento con fuerte liquidez. Ya sé que hay un movimiento con una fuerte liquidez. Y ese movimiento fuerte me dejó un Fair Value Gap. Ahí lo tengo marcado. Entonces, mi orden es, cuando se confirma el Fair Value Gap a una zona de liquidez, la zona de liquidez mía, como pudieron ver en el video, si lo vieron el de esta mañana, ¿cuál fue mi zona de liquidez? El mínimo de Londres, 74 puntos. ¿Y cuál es el stop de un Fair Value Gap? La última vela más lejana de la dirección esperada que me formó el Fair Value Gap, o sea, acá. Esta tercera velita, o sea, el Fair Value Gap está formado por tres velas. Una, dos, tres. Como yo voy en ventas, porque es un breaker bajista, entonces la vela más alejada de la dirección que yo quiero es mi stop. O sea, mi stop es un ticito por encima de esta vela. Entonces, 31 en pérdida. Entonces ustedes dirán, pero Juan, ¿no dijiste que 25? Sí, tomé el riesgo de cogerlo así, no de 40 y pico, sino de 30. Y cuando vi que sí me respeto acá, le agregué más posiciones. Por eso pueden ver ustedes que la entrada es una entrada de 6 contratos, no de 3, que yo normalmente opero con 3. Porque cuando ya vi que me respetó el Fair Value Gap, agregué otros 3 contratos y por eso en el video pueden ver que la entrada no es desde acá arriba, sino como desde por acá. ¿Por qué? Porque me hace el promedio de compra. Y ya puse mi riesgo en la zona del choch, porque el choch me sirve como breaker para protegerme. Esa fue mi entrada del día de hoy, muchachos. Juan, entonces solo entras por breaker. No, no entro solo por breaker. Por ejemplo, si nos vamos para 5 minutos, también habrá quien diga, y con toda la razón además, que esto es un qué. Esa vela que acaba de marcar ahí, ¿qué es? Order block. Un order block bajista. Última vela alcista antes de un movimiento fuerte que me rompe últimos mínimos. Ese es un order block. Entonces, por ejemplo, la orden podría haber estado aquí. De pronto no me la tomaba, pero si yo la hubiera tomado,
esa orden hubiera sido una orden por order block bajista. Entonces, ¿hay muchas más maneras de entrar? Sí, hay una manera que no se llama Smart Money, pero que nos la enseñaron a todos los que estamos aquí, que somos ex GBC, nos las enseñó Rafa Cañizares y se llama la velita de Rafa. Son velas de continuidad en movimientos muy extendidos, sea en rally alcista o en dip bajista. Entonces, ¿qué es una velita de Rafa? Ya se las voy a mostrar, muchos de ustedes la conocen. Esta es una velita de Rafa. Yo después de ver un rechazo de este fuerte, veo que hay una vela solitaria en sentido contrario y entro en el momento que me rompe el cuerpo de la vela anterior. Entonces acá se hubiera hecho una entrada más o menos acá. Juan, ¿cuándo entras hasta una zona de liquidez? Hubiera sido una entrada de 42 puntos. Juan, ¿cuándo entras ahí? Solo entro en velita de Rafa si veo que la vela de Rafa no está en una zona de liquidez. O sea, esta vela ahí no está ni en un BIPOC, no está ni en una franja verde, no está ni en un... El precio ahí, muchachos, no se siente cómodo, el precio se quiere ir rápido de ahí. Entonces tomo la vela de Rafa. De 10 entradas, una es por esa vela de continuidad, otro le llaman más log, pero básicamente la entrada de hoy básicamente fue 7 de 10 entradas mías. O sea, de 10 entradas mías, 7 son la entrada de hoy. Aquí está la entrada de hoy, un breaker bajista. Y ya, order block. Entonces, si el order block es alcista, es la última vela bajista. Ojo con los order block. Los order block tienen, para que sean buenos y yo los tome, tienen que venir con toma de liquidez. ¿Qué es con toma de liquidez? El order block tiene que ser el punto más alto. O sea, si ven esta tendencia alcista, este order block, esta vela, tiene que estar por encima de máximos anteriores. Mírenlo acá. Para que yo lo considere un order block bueno. Para que yo considere que ese order block me sirve para una entrada. Si el order block no me toma liquidez, yo no lo tomo. Si el order block, o sea, si por acá yo tuviera más velas, se lo voy a poner acá más grandecito acá para poderlo explicar. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí que subió, volvió a bajar y aquí volvió a subir y me dejó este order block, yo no lo tomo. ¿Por qué? Porque me tiene pendiente esta liquidez. Entonces, ¿qué es lo más seguro que me pase? Que no me respete el order block y siga alcista. Entonces, yo solo tomo order block si es la punta de la liquidez. Si no es la punta de la liquidez, no tomo order block. Muchachos, como la ven, claro, dudas, abierto a todo lo que me digan. Palabras más, palabras menos. Esta es mi estrategia TX, por eso cuando a mí me dicen que la parte más difícil del trading son las velas, yo les digo que no. La parte más difícil del trading es que después de saber esto, yo lo haga siempre. Y todos los que estamos acá sabemos que en algún momento nos ha pasado que no lo cumplimos. Pero en términos generales, muchachos, seguir los pasos de la estrategia, sea TDX, sea cualquiera, sea Génesis, sea Rover, sea Luna, cualquier estrategia, no es difícil seguirle los pasos. Pues no es difícil cumplir esos pasos. Lo difícil es que entendamos que siempre lo debemos hacer. Entonces, vean, muchachos, ¿qué es una toma brusca de liquidez? ¿Dónde ven ustedes liquidez pendiente acá? Yo la veo aquí, yo la veo aquí, yo la veo aquí, yo la veo aquí, yo la veo aquí. Si ven que todos los máximos son más bajitos. O sea, no es un máximo más alto, más alto, más alto, pero los mínimos tampoco son tendenciales. Y viene un barrido de liquidez. Ese se llama un swipe. ¿Qué hizo este swipe? Comerse toda la liquidez. Y tan raro que justo llegó un poquito más arriba de donde yo la necesitaba. Eso es una toma de liquidez por swipe. Entonces, toma stop pendientes, stop pendientes, stop pendientes.
Juan, ¿usted por qué sabe que hay esto pendiente? Porque es que para que la gráfica baje tienen que haber ventas. Si no hay ventas, la gráfica no baja. Entonces, si aquí van en compras, ¿por qué bajó? Porque acá tuvieron que haber montado ventas. Si acá montaron ventas, hay stop pendientes. Si acá montaron ventas, hay stop pendientes. Vino acá, entonces de pronto el que se metió aquí en la ola, aquí ya se quedó contento y retiró y liquidó. Cuando liquidó sus órdenes, empezó para arriba. Y hubo unos que les dio miedo y también liquidaron y empezaron a liquidar y el temor, el FOMO, ¡pum! Adiós. Se les comió o todos los stops o liquidaron todas sus ventas. ¿Cómo se liquidan las ventas? Comprando. Ese es un swipe de liquidez. Barrieron en la liquidez. Y así es que se mueve el mercado, muchachos. El mercado no se mueve porque se crucen dos medias móviles. El mercado eso no le importa. El mercado lo que quiere es ganar billetico. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Algo que quiera que vuelva a explicar? Pero si ven el swipe tan bacano que se hizo, justo está en vivo, pues, o sea, esta es la gráfica de este momento. Justo vino a barrer toda la toma de liquidez. Y ahí va para abajo. Entonces va a seguir para abajo. No sé, pues ya tocaría hacer un análisis más grande, pero básicamente vino a barrer la liquidez, que es lo que estaba buscando, platica. Por ejemplo, yo ahí, haciendo un análisis mucho más grande, yo ahí podría tranquilamente pensar en tomar una orden acá e ir a buscar un punto de liquidez más alto. Tendría que analizar más temporalidades, claramente, pero podría buscar un punto de liquidez más alto. ¿Por qué, Juan? Porque es posible que me cubra este Fair Value Gap, mírenlo acá, me ejecute las órdenes y siga para arriba. O sea, yo hubiera podido establecer fácilmente una orden aquí. Se cumple el Fair Value Gap, un Fair Value Gap, ¿cuál es la confirmación? Que me rompa máximos anteriores, me lo rompió. Me tomó la liquidez de todas las órdenes pendientes y esa liquidación me dejó muchas órdenes de compra. Liquidó las compras y puede llegar a subir. Juan, ¿usted tomaría esa orden? No, pues no la tomaría porque no he hecho el análisis, pero más o menos así funcionan los Fair Value Gaps. ¿Qué es interesante también ver acá? En esta gráfica. ¿Qué vemos acá, muchachos? ¿Cómo se llama esto aquí? Última vela bajista previa a un movimiento alcista fuerte que me rompe últimos máximos. Es un order block. Order block alcista. Entonces otra posibilidad de entrada es esperar aquí que baje hasta acá y entrar. Sí. ¿Y dónde entraría, por ejemplo, hasta ahora? Pues yo podría entrar hasta otra zona de liquidez. ¿Cuál es la zona de liquidez que queda pendiente? A la acá. Entonces yo podría... Juan, ¿sí? ¿Por qué teniendo toda esta liquidez acá, que tú acabas de decir, los círculos que tú mostraste? Sí. ¿Por qué no buscaría una liquidez abajo en vez de ir arriba? ¿Por qué no buscaría liquidez abajo y no arriba? No. O sea, ¿por qué no sería más bien hacia la venta y no a la compra? Porque los stops están en que la gráfica suba. O sea, yo me tomo los stops o liquido las posiciones si meto compras. Si meto ventas, lo que voy a hacer es que todos los que van en ventas se van a ir quedando sin dinero. O sea, yo meto acá ventas. Voy a decir cualquier cosa. El mercado tiene 1 millón de personas. Y aquí 100.000 metieron ventas. 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 Muchachos, me estoy quedando sin quien quede ventas. Esta gente se quedó sin dinero. Pues cuando digo se quedó sin dinero para ejecutar. Porque su dinero ¿en qué está? En futuros. Su dinero está en futuros. Ellos necesitan recuperar ese dinero. ¿Y cómo lo recuperan? Comprando. Entonces yo sé que en algún momento, si ellos quieren recuperar su dinero, tienen que comprar. No hay de otra forma. Ellos solo recuperan su dinero de 2 formas. O comprando o ejecutando sus stops.
Digo recuperan su dinero en el sentido de que los stops pues tienen un riesgo medido más o menos y pierden lo que tengan que perder, pero el resto de su plata les entra a su cuenta otra vez. La única forma de que ellos recuperen su dinero es ejecutando sus ventas para poder, comprando para poder ejecutar sus ventas o liquidando sus posiciones. Entonces, la única forma de tomar esta liquidez es que la gráfica suba. No hay otra forma. Sí, sí quedó claro. Ellos solo toman la liquidez. Acuérdense que yo como ejecuto, ¿cómo hago yo una venta? O sea, ¿qué es ganar o ir en ventas en trading? Mucha gente entiende que ir en compras. Claro, ir en compras es muy sencillo. Yo compro barato y vendo caro. Básico. ¿Qué es ir en ventas? Ir en ventas es decirle al broker, me presta unos futuros de Nasdaq micro que yo se los pago cuando los venda. Entonces el broker me dice, listo, yo se los presto. Entonces él me los presta y yo los vendo, pero estoy vendiendo una cosa que no es mía. Entonces acá yo vendí a 17,886. Cuando está por acá, vendo a 17,858. Entonces yo ya, con la plata que tenía aquí, porque aquí me quedó una plata porque vendí lo que no era mío, aquí cojo y compro. Pero yo vendí a 17,887 y compré a 17,857. Me acabo de ganar 30 puntos por contrato. Le pago al broker que me prestó estos de acá y me quedan 30 puntos por contrato. Entonces, la única forma en que yo vuelvo a tener la plata en mi bolsillo, Hendrix, es si compro. No hay otra forma. Si yo no compro, no hay forma. Entonces, ¿por qué busco la liquidez arriba? Porque en algún momento ellos tienen que ejecutar sus compras. Pues ellos tienen que ejecutar sus posiciones para poder ir en compra. Entonces yo busco esa liquidez arriba. Y ahí es donde la otra gente que opera con tendencias y con rayas y con todo le dice, vea, es que por aquí va la tendencia. Cuando me rompa esa tendencia, ¿entra en qué? En compras. Si ven la similitud, entonces ellos dicen, hay una tendencia bajista, cuando la rompa yo entro en compras, pero realmente no es porque rompió la tendencia en nada, no es porque rompió ninguna tendencia, es porque el mercado está buscando esa liquidez, el mercado tiene que buscar aquí o que esta gente liquide sus posiciones o que el mercado se le quede con los stops, pero el mercado viene por ellos, el mercado viene por esos stops, el mercado viene por esa liquidez. ¿Por qué? Porque el mercado lo que busca, todo el que se sienta en una silla frente a un computador a hacer trading, lo que busca es ganar billete, nada más, no busca nada más. Entonces, ahí es donde la posición se da. Y entonces está el que te dice, si es muy acelerado, te dice, entras en el rompimiento y te hace entrar acá. Y hay otro que te dice, entra en el retesteo y te hace entrar acá. O te hace entrar acá, pues donde haya el retesteo. Pero cuando te están diciendo entra en el quiebre o entra en el retesteo, lo que te están diciendo, entra en el imbalance o entra en la búsqueda de liquidez. Porque es que el sentido es el dinero, no que rompió la rayita, no la media móvil, no que el hull, no. Es porque vamos a buscar plática. ¿Alguna otra pregunta? Hendrik, ¿le quedó claro más o menos la respuesta o no? Sí, gracias, sí. Entonces, muchachos, ya básicamente mi estrategia TDX está. O sea, lo que es la estrategia ya está. No es no es una cosa difícil, no es un concepto nuevo. O sea, yo no vengo a decirles que es que con la mía no. ¿Qué les puedo decir? Ustedes lo saben porque muchos han visto mi bitácora. Yo tengo entre 67 y 70% de mis trades salen en profit o en break-even. Y ustedes saben que yo siempre, los que han visto mis gráficos, saben que yo nunca protejo cero.
Yo siempre protejo 10, 15 puntos, que yo los llamo break-even, porque no toma los 40, que es mi objetivo. Y el resto, cerca del 30% de mis entradas, se van en stop loss. Yo mi riesgo lo tengo en 0.3. Yo solamente arriesgo el 0.3% de la cuenta. Yo trabajo con 4 cuentas de $30,000. Y cada cuenta lo máximo que puedo perder son $90. ¿Por qué? Muchachos, la verdad, porque si pierdo $90 y puedo perder 1,200 en el día, muchachos, tengo que ser muy papa, muy pendejo para perder 11 trades para quemar una cuenta. Entonces, hago uno, máximo 2 trades al día. Difícilmente hago 2, pero he tenido días que hago 2. Normalmente hago uno. Y cuando no se dan las condiciones que a mí me gustan, muchachos, yo he intentado como en el tema psicológico controlarme mucho, leer mucho. Los que me conocen desde el primer módulo de GBC saben que soy una persona como muy acelerada. Entonces, se las pongo así. En el trade se van como buscando mujer. Cuando ustedes están buscando mujer, ustedes dicen, a mí me gusta esta mujer. Y ustedes dicen, ¿por qué le gusta? Me gusta por esto, me gusta por esto, me gusta por esto. Con el trade hagan lo mismo. Si el trade al que están ya listos para darle, que se ejecute, no cumple con todos los requisitos que usted le dio, muchachos, no lo tome. Es que a usted nadie lo está obligando. Es mejor salir en ceros que salir en pérdidas. Esperen que se cumplan las condiciones, esperen que haya el imbalance, esperen que se confirme el breaker, esperen que haya un order block. No se dio, Juan, yo entré y yo no vi nada y salí en ceros. Muchacho, un día de ganancia. No pasa nada, nadie los está obligando. Ustedes no, o sea, no sientan que un día que no operaron es un día perdido, es un día ganado. Vuélvanse piquis, 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 que si no se cumple todo, ustedes ahí no entran. Acuérdense que es su plata. Entonces, yo la verdad estoy intentando volverme muy piqui. Si no se da lo que quiero, no entro. Es que el mercado igual se movió y repartió plata. Qué bueno, gracias a Dios hay muchos que ganaron plata. Para mí no se dieron mis condiciones. Y eso es lo que yo busco. Que si no se cumplen mis condiciones, yo no entro. Por eso tengo mis condiciones al frente. Se las he mostrado en otras oportunidades. Aquí al frente de mi pantalla, acá al frente de mi cara, están siempre mis condiciones y mi plan de trading. Si no se cumple, no entro, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por aquí me están, bueno, no sé qué hice. Ya. Juan, Sí, ¿qué, hola. María? Ay, sí, una cosita. Ay, a mí me cuesta entender esto. ¿Qué diferencia hay entre el bloque y el change of character, el shock? Ok, No entiendo. no te preocupes, ya mismo te explico. Vamos a tomar un ejemplo bien fácil de ver para que no te me enredes. Míralo acá. Yo tengo una tendencia alcista, ¿cierto? Entonces yo vengo y hago máximo, mínimo. No, pero es que aquí no se ven bien los máximos. Quiero que se me entienda muy fácil. Míralo acá. Vamos a ponerlo acá. Yo creo que se está viendo bien. Yo tengo una tendencia bajista, María. Bajo, subo, bajo, subo. Máximos consecutivos más abajo y mínimos consecutivos más abajo. Y de un momento a otro llegó y me hizo esto, María. Este es el mínimo, el último mínimo. Me tenía que hacer un máximo. Ese máximo, ¿cómo tenía que ser, María? Tenía que ser más bajo que el anterior, ¿sí o no? Claro. Listo. Y no lo fue. En ese momento,
me forma aquí. En ese momento me forma aquí un choch. Choch significa change of character, o character, perdónenme mi inglés, pero change of character. O sea, cuando yo tenía una tendencia bajista clara, con impulsos, retrocesos, y me tenía que hacer un retroceso y otro impulso, me hizo un retroceso y me rompió el último máximo, porque acá tenía que haber un máximo más bajo que el anterior, y no lo hubo, sino que siguió hacia arriba y me deja un choch. Ese es el famoso choch. Hay otro muy famoso, yo no lo uso, pero mucha gente lo usa y lo reconoce. Vamos a ver quién me sabe decir qué es esto. ¿Cómo le dicen a esto en el Smart Money? ¿Cómo le dicen a esto en el Smart Money? ¿Cómo le dicen a esos dos? Es un punto de interés. Ese es, usted escucha por ahí en Instagram escucha a todo el mundo que le habla de los boss. Vos. ¿Qué es un boss, muchachos? Es la tendencia como su nombre lo dice. No significa jefe, pero para nosotros los que hablamos en español, el boss es el jefe, o sea, es la tendencia que manda. O sea, me hizo lo que me tenía que hacer. Mínimo, máximo, mínimo, continúa respetando. Máximo, mínimo y continúa respetando. Y acá me dejo un chocho. ¿Estamos claros, María? Ujú. Sí, sí. Eso es un chocho. O sea, cuando ya deja de haber voz y y se me convierte en un chocho. Entonces, ya, ¿dónde hay otro voz? Míralo acá. Entonces ya, esta tendencia vino, me hizo un máximo, vino, me hizo un mínimo y me hizo un máximo. Digamos que este voz no está bueno porque es un voz que fue solo con mecha y no con cuerpo, pero básicamente eso es. ¿Alguna otra pregunta? Ojo, yo no entro por chocho. O sea, yo ¿Y el bloque, reconozco, yo, y el bloque cómo sería? ¿qué es un order block? Entonces, un order block es, yo tengo acá una tendencia bajista y reconozco un movimiento fuerte en sentido contrario que me rompe mínimos anteriores. Ojalá dos, pero también uno. Y reconozco que ese último impulso fue una toma de liquidez. Entonces, última vela bajista, previa al movimiento fuerte que me rompió los últimos máximos. Eso es un order block. Este es un order block alcista. Order block alcista es, última vela bajista que me previa a un movimiento alcista que me rompe últimos máximos y el order block se me confirma y en este caso que es un order block que no me deja liquidez por detrás, o sea, se me comió esta liquidez, yo acá hubiera entrado en una orden y hubiera salido en una toma de liquidez, que la toma de liquidez, acuérdense que es la zona verde, hubiera sido una entrada de 13 punticos. Ese es un order block alcista. Order block alcista, última vela bajista, previa a un movimiento alcista que me rompe últimos máximos. Y mi entrada es cuando se confirma y solo entro si no me ha dejado por detrás liquidez pendiente. Claro, obviamente el order block bajista es exactamente lo contrario. ¿Qué es un order block bajista? Vamos a buscar un movimiento fuerte que me rompa últimos. Por ejemplo, aquí hay un order block, pero no me gusta porque dejo liquidez pendiente. Bueno, por ejemplo, última vela alcista.
previo a un movimiento fuerte que me rompe últimos mínimos. Mírenla acá. Y mi entrada la hago cuando se confirma el order block. Se confirma el order block y mi entrada hubiera ido hasta el punto pivote, hubiera sido una entrada de 16 puntos. Y no me deja liquidez por detrás. Miren, la liquidez aquí se la tomó. Entonces ese order block, ahí está, es un order block interesante. Ya si yo lo hubiera tomado dentro de TDX o no, ya es distinto porque TDX tiene otras condiciones, como por ejemplo el análisis de 60 minutos en este momento específico del día, como que son yo hubiera tomado esa orden a las 7 de la mañana, entonces no sé si la hubiera tomado por el volumen, un movimiento de 15 o 16 puntos a las 7 de la mañana, muy interesante. Acuérdense que yo no opero, sino cuando tengo Nueva York listo para que me dé el volumen. Acuérdense que para mí las entradas están válidas desde las 8:30, que es la preapertura. Ojalá sean después de las 9:30 de la mañana. ¿Queda claro, María, qué es un order block alcista, qué es un order block bajista y qué es un chocho? Sí, queda claro. Gracias, Juan. Muchas gracias. Listo. Entonces, muchachos, básicamente, eso es lo que yo uso. Willy, ¿quedó claro las estructuras que uso en minuto y en 5 minutos? ¿Tenés alguna duda? Willy todavía está por ahí, yo veo. Sí, por aquí está, parece. Entonces, muchachos, eso es básicamente la masterclass. Ya en estos momentos voy a parar la grabación.